hay una serie de hitos a lo largo de la historia biomédica del planeta, en los cuales las vacunas se convirtieron en situaciones importantes. Por supuesto, por ahí hay un par de hitos en contra de la vacuna. Tenemos el caso de la narcolepsia en el año 2010 asociado a la vacunación. Tenemos a principios de los 2000 el tema, a principios de los 80, perdón, el tema de los niños autistas, que fue una investigación mal hecha, mal realizada, y que finalmente era para beneficiar a un grupo de personas de la industria. Entonces, las vacunas siempre han tenido sus controversias a lo largo de la historia. Si nosotros miramos solo las vacunas que nosotros recibimos obligatoriamente en el Perú, este es el esquema de vacunación de un niño entre que nace y los 4 años, solo estoy mostrando lo que tenemos en los primeros años, es una cantidad enorme. Recibimos BCG, recibimos hepatitis, recibimos la hexavalente, recibimos rotavirus, neumococo, influenza, la trivírica, hepatitis A, varicela, antiamarílica y la pentavalente. Eso es lo que recibimos antes de tener 4 años, pero luego viene toda una serie de refuerzos y de dosis de nuevas vacunas a medida que avanzamos en edad. En realidad las vacunas están con nosotros todo el tiempo. Esto es algo que tenemos que aceptar. Es sorprendente que en estos días mucha gente esté súper reaccionaria, inclusive profesionales de la salud, contra las vacunas, cuando mucho del éxito de nuestros programas de prevención en muchas infecciones radican básicamente en el uso de la vacunación como herramienta de prevención. Entonces, dicha esta introducción, vamos a conversar algunas cosas puntuales el día de hoy. Vamos a recordar cómo funciona el sistema inmunológico para entender cómo es que funcionan las vacunas. Vamos a revisar el principio de las vacunas que se utilizan en los diversos sistemas de inmunización en todo el mundo. Hablaremos también de por qué necesitamos una vacuna hoy en día más que nunca para el tema de la pandemia de COVID-19. Vamos a ver también con información científica cuáles son las vacunas disponibles para evitar la enfermedad por COVID-19. Y al final brevemente vamos a hablar también de otra alternativa, que muchos la llaman vacuna, pero no es vacuna, el cóctel de anticuerpos neutralizantes, que es otra opción terapéutica para el manejo de COVID-19. Quería empezar con esta imagen porque esta imagen es importante, ¿no? Es una imagen que representa la vacunación contra la viruela, ¿no? Este es Edward Jenner, que había tomado las pústulas de un niño enfermo y se las coloca a un niño sano, ¿no? Y era básicamente para evitar que este niño sano desarrolle la viruela. Recordemos que en esa época los experimentos en personas sanas no estaban permitidos. Básicamente los primeros experimentos con viruela se hacían en presos. ¿Por qué? Porque se asumía de que si yo le ponía la pústula a un preso, no estaba perdiendo a nadie. Lo sorprendente era que en la población sana seguía muriendo de viruela y los presos sobrevivían porque eran los que recibían el experimento de la vacunación. Entonces, al ver eso, Jenner, esa observación, empezó a vacunar, ¿no? Lo que se conoce como vacunar a algunos niños utilizando las pústulas de personas enfermas con viruela. Y el fin de la historia de viruela ya lo conocemos, ¿no? Desapareció del planeta. Pero ¿cómo funciona nuestro sistema inmunológico? Si nosotros miramos nuestro sistema inmunológico, nosotros vamos a ver que está formado por células principalmente, pero también está formado por algunas sustancias solubles, ¿no? Que no se pueden ver en un microscopio, por ejemplo. Entonces tenemos una cantidad de células que básicamente se encargan de proteger cada una de las mucosas, cada uno de los espacios, cada uno de los órganos que nosotros tenemos como seres humanos. Estas células tienen dos fines fundamentales, gigantes, ¿no? Uno es reconocer cualquier sustancia extraña que ingresa al organismo, ¿no? Y convertirla en información que pueden compartir con otras células para que estas otras células, que son las células T en unión con las células B, terminen produciendo anticuerpos contra la sustancia extraña. Eso es, en resumen, lo que hace el sistema inmunológico. Entonces, después de una serie de reacciones y mensajes celulares, la producción de anticuerpos es como la cúspide
de la reacción inmunológica. Entonces nosotros producimos anticuerpos contra estas sustancias extrañas, que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, hongos, parásitos o cualquier otra sustancia. Y estos anticuerpos nos van a proteger. Para muchas infecciones, la sola presencia de los anticuerpos significa que nunca más nos vamos a infectar. Pero para algunas otras infecciones, la presencia de anticuerpos podría no evitar una siguiente infección. Por ejemplo, la gripe común o influenza, a muchas personas nos puede dar la influenza más de una vez al año o todos los años. Es decir, los anticuerpos que producimos finalmente no nos protegen contra la influenza. Pero, por ejemplo, si nos da otro tipo de infección, ¿no? Como la polio, una vez que hemos desarrollado el anticuerpo ya no nos vuelve a dar la polio. Entonces, por eso es que la vacuna es efectiva, porque el anticuerpo es absolutamente protector. Entonces, hay infecciones en las cuales se puede lograr la protección casi con el 100% de efectividad, y hay algunas infecciones en las que no se puede lograr la protección. Y probablemente, cuando hablemos de SARS-CoV-2, estamos hablando de una infección que nos estamos dando cuenta, podría ser el caso de que la vacuna no nos proteja permanentemente. Pero eso es algo que está todavía bajo estudio y vamos a averiguar. Pero las señas que tenemos es que se está comportando básicamente como un virus parecido a la influenza, con una respuesta inmunológica breve o limitada que está permitiendo que las personas se reinfecten. Al menos un buen grupo de personas se reinfectan y no podemos predecir si es que la reinfección puede ser leve o es una reinfección que puede ser más grave que la primo-infección. Entonces, es como funciona el sistema inmunológico. Nosotros tenemos dos componentes importantes, que es la respuesta rápida inmune, que es el sistema innato, es con lo que nosotros nacemos. Luego tenemos esta respuesta adaptativa, que es esta respuesta que vamos desarrollando a medida que nos exponemos. Mientras más exposición tenemos a bichos, mayor posibilidad de defendernos contra la presencia de un nuevo bicho. Mientras menos expuestos somos, siempre nuestro sistema inmunológico está menos preparado. Entonces, ¿cuál es el principio de las vacunas? ¿Cuál es el principio activo de las vacunas que tenemos a disposición en el arsenal de inmunización en el mundo? Nosotros tenemos que las vacunas funcionan básicamente como si fueran el patógeno. Si ustedes ven la jeringa aquí arriba a la izquierda, es como si esto fuera la infección. Es decir, nosotros agregamos a través de las vacunas un componente que pertenece al bicho contra el cual queremos producir anticuerpos. Puede ser virus, puede ser parásito, puede ser bacteria, puede ser otro organismo vivo, y nosotros, o partícula, como en el caso de los virus, y nosotros lo que hacemos es, o agregamos a través de una vacuna el microorganismo total, ¿no?, inactivado o modificado genéticamente, o un componente de este microorganismo, que puede ser parte de su membrana, parte de su material genético, parte de su cápsula, dependiendo de cómo esté construido o constituido biológicamente el microorganismo. Y cuando lo agreguemos a través de una inyección o por vía oral, como el caso, por ejemplo, de la vacuna de la polio, entonces nuestro organismo va a responder reconociendo a esta sustancia representada aquí en bolitas amarillas, reconociéndola como extraña. Al momento de reconocerla como extraña, nuestras células, las primeras células en reconocer estas sustancias extrañas son las células dendríticas, que son células que están localizadas en la piel, que pertenecen al sistema inmunológico, van a reconocer esta sustancia como extraña y van a alertar a través de una serie de mensajeros celulares, van a alertar a todo nuestro sistema inmunológico de que hay una sustancia extraña que ha ingresado a nuestro cuerpo. Esta alerta se da a través de citoquinas. Probablemente los que conocen, y para los que no, han escuchado hablar en estos últimos tiempos de tormenta de citoquinas. Bueno, las citoquinas no son otra cosa que mensajeros celulares, es decir, es una molécula que las células utilizan para comunicarse con otras células del sistema inmunológico. Entonces, estas células del sistema inmune van a producir estas citoquinas comunicándose con las demás células del sistema inmune. ¿Para qué? Para decirles, ha ingresado una sustancia extraña y aquí te la estoy presentando. Te estoy diciendo cuál es la sustancia extraña, es decir, la codifica y le dice, esta es la sustancia extraña, y por tanto las demás células empiezan a producir una respuesta específica para la sustancia que ingresó. Entonces, al final, el producto que nosotros tenemos son células que van a empezar a producir anticuerpos específicos contra la sustancia inicial. Entonces, estos anticuerpos
pueden tener la capacidad neutralizante, es decir, de neutralizar al bicho que ha ingresado o el bicho que tenga ese componente que hemos metabolizado, o eh, puede no tener esa capacidad neutralizante. Cuando tiene la capacidad neutralizante, podría detener tranquilamente la infección, pero a veces no desarrolla esa capacidad neutralizante. Entonces, el objetivo de toda la reacción inmunológica que se da en el cuerpo humano es estimular algunas células que son importantes. Las células T4, que probablemente ustedes las han escuchado, muy relacionadas al VIH. En el caso de VIH, estas células empiezan a morir rápidamente. Y las otras células que son las llamadas CD8. La CD4 es como nuestras células memoria, es las que van a hacer que nosotros recordemos las infecciones, recordemos aquellas infecciones que hemos tenido y produzcamos rápidamente una respuesta inmunológica y le avisemos a nuestras células CD8 para que produzcan el anticuerpo correspondiente contra la infección que nos ha atacado ahora o que nos atacó hace algún tiempo. Es básicamente el mecanismo con el cual funcionan las vacunas. Es el mismo mecanismo que se tiene cuando se produce una infección. Si esto fuera una bacteria en lugar de un inyectable, el mecanismo es similar, es el mismo. Entonces, lo que nosotros hemos aprendido históricamente es reconocer cuál es el mecanismo por el cual las bacterias, virus, parásitos y hongos producen la infección, y hemos llevado eso a un modelo en el cual podemos reconstruir algunos de los componentes de este patógeno, inocularlo en una persona y producir la misma respuesta inmunológica a que si fuera el organismo o el microorganismo viable, causando una infección. Entonces, hay varios tipos de vacunas que nosotros hemos aprendido a preparar a lo largo de la historia. De hecho, los últimos 100 años es la época en la que más vacunas hemos producido. Y aquí están algunos de los tipos de vacunas más importantes. Tenemos una cantidad larga. Tenemos vacunas vivas atenuadas o inactivadas, o microorganismos debilitados. Las vacunas de este tipo son la vacuna para el sarampión, la vacuna para la rubiola, la fiebre amarilla, influenza, tuberculosis, varicela, paperas, tifoidea. Y estas vacunas se vienen desarrollando desde el año 1978. Con la viruela se inició el desarrollo de las vacunas de microorganismos viables o vivos atenuados, y han funcionado muy bien. De hecho, hemos erradicado la viruela del planeta. Sarampión está muy cerca de ser erradicado. Hemos tenido eliminación de sarampión en muchas regiones del planeta, pero hemos tenido algunos brotes en los últimos 10 años, básicamente en lugares donde no se ha completado vacunación. Y BCG, si bien no protege contra la tuberculosis, nos protege de las formas severas de la infección. Luego tenemos las vacunas con el patógeno muerto entero, ¿no? O el microorganismo no viable, y para eso hay algunas vacunas específicas. La vacuna de la tosferina, la vacuna de la polio, influenza, la encefalitis japonesa, la hepatitis A, la vacuna contra la rabia, que es súper efectiva en personas que han sido mordidas por un animal con rabia. Y estas las tenemos más o menos desde hace casi 2 siglos, 1896, del siglo XIX las tenemos disponibles, y se desarrollaron primero para tifoidea. Después tenemos las vacunas que son tipo toxoide, es decir, hemos tomado una toxina producida por la bacteria o por el microorganismo y lo hemos convertido en una sustancia para aplicarla en el ser humano y que produzca anticuerpos contra la toxina, que es finalmente el componente peligroso de la bacteria. Y lo tenemos para difteria y para tétanos, y las tenemos desde 1920 aproximadamente. Luego, algunas vacunas están conformadas por subunidades o por componentes de la pared de la bacteria o de la membrana del virus, etcétera. O hemos logrado producir por ingeniería genética algunas proteínas recombinantes en el laboratorio, o hemos empezado a sintetizar algunos péptidos también de manera química. O hemos tomado algunos polisacáridos, que son los azúcares de la bacteria, y los hemos convertido en vacuna. El anthrax tiene una vacuna así en la década del 70. Tenemos de ese tipo de vacunas para tosferina, para hepatitis B, que es probablemente la que más se ha distribuido en todo el planeta, meningococo, neumococo, que evitan infecciones en niños, hepatitis A y también tifoidea. Después hemos desarrollado en el laboratorio partículas tipo virus, que imitan la estructura del virus, y el mejor ejemplo que tenemos es papilomavirus, que la tenemos disponible desde 1986 con la vacuna para hepatitis B, pero papiloma es muy importante porque es una de las vacunas más nuevas que tenemos, y sabemos que más del 90% de los casos de cáncer
de cervix están asociados a la infección por papiloma en mujeres. Entonces, el tener una vacuna para vacunar a las niñas ha sido uno de los hitos grandes de la salud pública en los últimos años. Después tenemos algunas vacunas que están basadas en componentes externos de la membrana de las bacterias. Una vacuna de estas es el meningococo grupo B, que produce infecciones mortales en niños, sobre todo en recién nacidos. Después tenemos algunas otras vacunas basadas en algunos azúcares de la bacteria, como hemófilos, como neumococo, tifoidea, meningococo, ¿no?, para evitar la meningitis. Y recientemente, recién el año pasado, se aprobó la vacuna contra el ébola, ¿no? Investigación que ha tomado cerca de 30 años, entre experimentos fallidos, sino este laboratorio ruso, Gamaleya, que es el que ha producido la vacuna, está produciendo la vacuna Sputnik ahora. El año pasado logró desarrollar la vacuna contra el ébola utilizando un vector viral, eso fue el 2020, y ahora este año, desde el año 2020, y ahora tenemos las vacunas contra el SARS-CoV-2, vamos a hablar de eso más adelante, que están basadas en vacunas de ácidos nucleicos. Entonces, esto es una visión general de los tipos de vacunas que tenemos en el mercado, y ustedes ven que a lo largo de los últimos 100 años es que hemos desarrollado tecnología, pero también esta tecnología se ha invertido en desarrollar todas estas componentes, todas estas sustancias que finalmente previenen enfermedades, sobre todo en personas de bajos recursos. Ustedes ven ahí está tuberculosis, está tifoidea, está hepatitis A, está meningococo, está papiloma, y las poblaciones de bajos ingresos son las más afectadas por este tipo de infecciones. ¿Por qué necesitamos una vacuna para evitar el COVID? Quiero darles 3 ideas que son importantes y son 3 ideas de salud pública. Si nosotros tenemos COVID, y ustedes pueden ver el gráfico de la izquierda, el hombrecito rosado en el medio de todos estos hombrecitos celestes, supongamos que el hombrecito rosado es la persona infectada con COVID, ahí tiene la leyenda abajo a la derecha. Entonces, si yo tengo una población susceptible, es decir, que se puede infectar, que son todos estos hombrecitos celestes, si yo tengo una persona infectada y no hago nada, es decir, no hay vacunación, esta persona rosadita puede infectar a todas las personas celestitas. Y entonces se produce la transmisión rápida del SARS-CoV-2, de una persona infectada a una población susceptible, y finalmente termino con una población que está infectada. Esta figura es la que tenemos hoy día en el mundo, es decir, por eso tenemos una pandemia, por eso tenemos hoy en día la gran cantidad de personas infectadas con COVID. O sea, estamos a un ritmo de más o menos 500.000 de infecciones cada día en todo el mundo, nuevas infecciones. Entonces, ese es el ritmo en el que está avanzando la pandemia en todo el planeta. O sea, la única forma de tenerla es tener un método de prevención que pudiera ser común a todos los países del mundo, porque las medidas individuales de país, sea países ricos o países pobres, no están funcionando. Entonces, esto es lo que sucede si es que yo no tengo vacuna, transmisión del virus en una población susceptible. Si yo tengo vacuna, ¿no? Si yo tengo vacuna, pero la vacunación no es exitosa, es decir, si no vacuno a la mayor cantidad de población, yo podría tener a esta persona infectada, y voy a tener, que es la rojita, y voy a tener los rosaditos, que son las personas que han recibido la vacuna, y tengo a los celestitos, que son las personas que no han recibido la vacuna, por cualquier motivo, sea porque no quieren, o sea porque la vacuna no llegó a su región o a la zona donde se encuentran. Entonces, yo lo que voy a tener después es que voy a tener un grupo de personas a los que no voy a infectar, pero tengo un grupo de personas susceptibles a los que voy a infectar. Por tanto, todavía tengo una epidemia en marcha. ¿Por qué? Porque yo lo que tengo es transmisión del virus de una persona infectada en una población que es susceptible, pero con baja cobertura de vacunación, ¿no? Entonces tengo un problema. Pero si yo tengo una buena cobertura de vacunación, es decir, si yo vacuno al 70 o 80% de la población, porque eso es el porcentaje que tenemos que lograr en una campaña de vacunación, yo puedo tener una persona infectada, pero siendo la mayor cantidad de personas, casi todos los rosaditos, vacunados, ¿no?, protegidos contra el virus, es muy difícil que esta persona infectada pueda infectar a los pocos que no se han vacunado, porque en el camino casi todos están protegidos. Entonces, la epidemia empieza a diluirse y empieza a desaparecer. Entonces, esa es la principal razón por la que necesitamos una vacuna, porque necesitamos aplicar un método de prevención
que cualquier país pueda utilizar fácilmente, que se acomode a cualquier persona en todo el mundo, ¿no? Y que no dependa de la conducta de las personas, ¿no? En teoría la vacuna no depende de la conducta de las personas, pero tenemos una variable ahí que tiene que ver con la conducta, que es la aceptabilidad de la vacunación como herramienta de prevención. Y como hemos visto más atrás, hay una serie de infecciones que a lo largo de la historia venimos evitando gracias a la vacunación. Entonces, eso es lo que necesitamos para SARS-CoV-2. Necesitamos que 70-80% de la población esté vacunada para lograr la efectividad. En estos días, ustedes podrán haber visto en las noticias, hay mucho de esto en las noticias, en los Estados Unidos, en Israel, ha habido una disminución de nuevos casos de COVID en aquellas ciudades donde la vacunación es exitosa, ¿no? Israel, que es el país con más éxito de vacunación en este momento, solo está llegando al 35% de vacunación de toda su población, a pesar que ellos empezaron primero y tienen la mayor cantidad de vacunados, pero ya llegaron a su tope. Las clínicas de vacunación están vacías, la gente ya no está asistiendo desde esta semana, porque como empezaron a bajar las tasas de vacunación, la gente empezó a confiarse y probablemente, como dicen las noticias en Israel, esperan rebrotes en los siguientes meses a raíz del problema de que no todos están vacunándose. Entonces hay que tener algunas consideraciones aquí que son importantes. Lo primero, y ese es un mensaje importante para todos, es que las vacunas son consideradas el estándar de oro para prevención de la infección por coronavirus. En este momento nadie puede discutir eso. O sea, las mascarillas, los respiradores, el lavado de manos, el distanciamiento social, son medidas que funcionan temporalmente. O sea, ya nos hemos dado cuenta, nosotros en el Perú lo vemos todos los días en las calles, ¿no? No necesitamos ir muy lejos, lo vemos con nuestros vecinos o nosotros mismos lo vemos en nuestra casa. Hemos bajado un poco la guardia, pero ese bajado de la guardia significa regresar a nuestra conducta habitual, es decir, lo que hemos aprendido en 20, 30 o 40 años, queremos seguir haciéndolo. No hemos usado mascarillas por 40 años. Entonces, querer implantarla para que todo el mundo la use, a pesar de que es importante, es muy difícil de mantenerlo como medida de salud pública porque depende de la decisión individual. Y las decisiones individuales a veces son las equivocadas. Lo otro que hay que tener en cuenta es que en todo el planeta en este momento la OMS tiene el registro oficial de vacunas. Al día de hoy hay 297 vacunas en algún proceso de desarrollo para SARS-CoV-2. Algunas están en fase preclínica y algunas están en fase clínica. Cuando ustedes escuchan fase clínica son aquellas que te dicen que están en fase 1, fase 2, fase 3. Y las que están en fase preclínica son las que todavía están en estudio de laboratorio, que están en desarrollo y todavía no han sido probadas en humanos, ¿no? Todavía no se conoce si van a ser exitosas o no. Y lo otro que hay que tener en cuenta, y es muy importante, es que los sistemas de salud en general, y sobre todo la población, no hemos estado, y no estamos preparados para una epidemia de transmisión aérea. O sea, no estamos preparados. Recordemos que hay otras epidemias que no se transmiten por vía aérea en las cuales hemos casi fracasado. Por ejemplo, la epidemia de VIH que empezó en la década de los 80, o sea, ya mató 33 millones de personas y tenemos 30 millones de personas viviendo con VIH. Entonces, y no tenemos una vacuna, ¿no? Y la prevención depende básicamente del comportamiento de las personas. Es decir, hemos fallado en aquellas cosas en las que la conducta de las personas es la que tiene que decidir si hacemos prevención o no hacemos prevención. ¿Cuáles son las vacunas disponibles para evitar el COVID? Hoy en día hay varias. Las que están en fase 3 son 10, ¿no? Son 10 vacunas que están en fase 3, las que se están usando ya en varios países. De estas hay datos de casi 9. Digo de casi 9 porque hay algunas que son muy famosas y no tienen datos en la literatura y vamos a revisar cada una de ellas ahora mismo. Algunas de las vacunas en desarrollo están basadas en ARN, otras están basadas en ADN, hay vacunas basadas en vectores, hay virus inactivado, hay virus atenuado, hay subunidades proteicas, hay partículas parecidas al virus como en papiloma y hay otras que no se reporta cuál es el principio activo. Pero como se darán cuenta, estamos utilizando todo el conocimiento que hemos utilizado para cada una de las vacunas que tenemos en los diferentes bichos para aplicarlo a SARS-CoV-2, ¿no? Ese es el movimiento científico que se está haciendo para tener
una vacuna. Si nosotros vemos las 3 vacunas más famosas en este momento, esta es la vacuna de Pfizer, ¿no? La que decían que querían traer al Perú, pero no la pueden traer, y que ayer o antes de ayer el presidente anunció que sí se van a traer. Esta es la vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer básicamente es una vacuna basada en RNA mensajero, ¿no? Nosotros tenemos dos ácidos nucleicos, el DNA que está en el núcleo de la célula y el RNA que es el que se encarga de llevar los mensajes y de construir todas las proteínas que nosotros requerimos para vivir, ¿no? Para todo nuestro procesos metabólicos. Entonces, lo que ha hecho Pfizer en unión con esta compañía BioNTech es desarrollar una vacuna de RNA mensajero. Este RNA mensajero tiene un mensaje. Ese mensaje de este RNA mensajero se coloca dentro de una nanopartícula lipídica. Las nanopartículas lipídicas las venimos usando hace muchos años para muchos propósitos. Básicamente para liberar medicamentos en el torrente sanguíneo, liberar medicamentos en el sistema gastrointestinal, es decir, lo utilizamos como vehículo. Este lípido pequeñísimo lo utilizamos como un vehículo para enviar sustancias dentro del organismo. Entonces hemos puesto un RNA mensajero dentro de una nanopartícula lipídica y eso es lo que se le inyecta a la persona. Una vez que se le inyecta, este RNA mensajero se libera y entra a la célula, tal y como hace el virus. Es como si estuviéramos infectando a la célula, pero no con el virus completo, sino con un pedazo de RNA mensajero. ¿Cuál es el mensaje que lleva ese RNA mensajero? Lleva la información para construir una proteína del virus. ¿Qué proteína va a construir? Es la proteína de la espícula, la proteína S, Spike. Entonces, nuestras células van a empezar a expresar la proteína spike del virus, la proteína de la espícula. Pero como esta proteína es extraña para nosotros, a pesar de que la estamos fabricando, automáticamente nuestro organismo va a empezar a producir anticuerpos contra la proteína spike y va a empezar a bloquear. ¿Qué significa esto? Que vamos a producir anticuerpos y cuando ingrese el virus de verdad, que tiene la proteína spike, los anticuerpos van a estar ya prefabricados y van a atacar a esa proteína spike del virus y por tanto van a evitar que el virus pueda unirse a las células y cause la infección. Entonces los estudios que ha hecho Pfizer los podemos ver en la tabla, en la gráfica a la derecha, una de las decenas de gráficas que han producido los diferentes papers los amigos de Pfizer, y ustedes pueden ver una curva, una gráfica en la que se compara la incidencia acumulada, es decir, el número de casos de COVID de una cohorte de gente en la que se está probando o se probó la vacuna, y ustedes pueden ver que a medida que avanzan los días, comparando el grupo de vacuna, que es la línea roja, con el grupo de placebo, que son los cuadritos azules, la incidencia, es decir, el número de casos de COVID, ¿no? O de infección por SARS es mucho más alto, ¿no? Pueden ver la línea celeste o azul, es mucho más alto que aquellos que recibieron la vacuna. La vacuna, la incidencia es mucho más baja. Entonces, y esto es después de la primera dosis. Entonces, eso nos dice que más o menos 100 días después de la primera dosis, la protección usando esta vacuna en RNA mensajero es adecuada. Entonces, esto es uno de los datos importantes y por eso es que esta es una de las primeras vacunas que completó sus ensayos de fase 2 para la prensa internacional y para la ciencia internacional, porque los que habían completado primero fueron los de Gamaleya en Rusia, pero todavía no habían publicado el artículo. Esto es prácticamente la garantía de que la vacuna de Pfizer funciona, pero vamos a hablar de algunos detalles de esta vacuna que tiene que ver con logística más adelante. La otra vacuna famosa es la Sputnik 5, que esta es la vacuna rusa producida en el Instituto Gamaleya, y básicamente esta vacuna lo que ha hecho es tomar una porción del virus, ¿no? Uno de los genes del virus, ¿no? Y que codifican la proteína S, esta de la espícula, ¿no? Y lo ha inoculado dentro de 2 vectores. Estos 2 vectores no son otra cosa que 2 adenovirus. Nosotros nos infectamos con adenovirus permanentemente. De hecho, alguna de las gripes es producida por adenovirus. Pero estos adenovirus son no patógenos, es decir, no causan enfermedad en humanos. Y estos básicamente son el vehículo.
mientras que en la vacuna anterior, en la de Pfizer, el vehículo era una nanopartícula lipídica, aquí es un virus que no causa enfermedad en humanos, son adenovirus. Entonces se le agrega la información para que se codifique la proteína S. Cuando se vacuna a las personas, se le inyecta en la primera dosis uno de los adenovirus, que es el adenovirus 26, y en la segunda dosis el adenovirus número 5. Entonces, cuando este adenovirus ingresa, libera la información de la proteína S y automáticamente nuestro organismo empieza a producir anticuerpos contra esa proteína S. Esta vacuna también tiene datos importantes, ustedes lo pueden ver en la gráfica de abajo a la derecha, cuando comparamos vacuna versus placebo. Los pacientes confirmados con COVID-19 que están en la línea roja son muchísimo más altos que aquellos que recibieron la vacuna, que es la línea azul. Algo importante de esta vacuna es que los rusos hicieron algunos experimentos utilizando el mismo adenovirus en la primera y la segunda dosis y vieron que no había una buena respuesta. Ustedes lo pueden ver en la línea ámbar, en el centro arriba en el gráfico a la derecha, en el gráfico superior derecho. Ustedes pueden ver esa línea ámbar o mostaza, y cuando usan el mismo vehículo, el mismo adenovirus, la respuesta inmunológica no es tan buena. Pero cuando usan dos adenovirus diferentes, funciona como un potenciador de la respuesta inmune, el segundo adenovirus, el adenovirus 5, y la respuesta inmunológica es mucho mejor, ¿no? Entonces, esto es la estructura, la mecánica de la vacuna de Gamaleya. La vacuna que va a llegar al Perú es la vacuna de Sinopharm, que es la que hemos comprado 1 millón de dosis. En teoría ya el primer lote fue embarcado hoy día y debería llegar mañana. Esto es un virus inactivado, pero no les he puesto ninguna curva porque no existe curva. Entonces, en teoría, el gobierno árabe, que fue el primero que ha empezado a probar la vacuna de Sinopharm, reportó que habían tenido poco más de 70%, casi 80% de efectividad con la vacuna. El asunto es que todavía no está publicada la información. El virus es un virus inactivado que utiliza esta sustancia de la beta-propiolactona para inactivar el virus, y ese virus inactivado es el que se inocula en las personas y aparentemente, según los estudios, según los reportes de negocio de la empresa Sinopharm, es una buena vacuna. De hecho, ayer el presidente de Sinopharm dio una conferencia de prensa y dijo que sí, que pronto salen los datos, pero los datos todavía no están. Los datos interinos han sido reportados a la OMS, pero todavía no los tenemos como datos públicos. Entonces, esas son las 3 vacunas más famosas en este momento. Hay otras vacunas que están en ensayos clínicos, que son la de Janssen, la de Johnson y Johnson. Entonces, va a haber seguro más datos de más vacunas más adelante, porque ya tenemos, como les dije anteriormente, un grupo grande de vacunas que están entre la fase 2 y la fase 3 y probablemente entren a la competencia para poder suministrar de vacunas a todo el mundo. Si nosotros vemos las vacunas que ya están en fase 3, que son aquellas que ya se están usando en varios países, ustedes pueden ver en la izquierda el fabricante, la empresa o la institución que ha desarrollado la vacuna, la plataforma, es decir, qué tipo de vacuna es, y pueden ver el nombre del candidato a vacuna y el número de dosis. Algunas necesitan una sola dosis, como por ejemplo la vacuna de CanSino, que es una empresa china que utiliza un vector viral como el adenovirus, requiere una sola dosis en el día 0 y aparentemente produce buena inmunidad. De esta se está empezando a hablar en los últimos días. Tenemos también la vacuna de Pfizer, tenemos la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, que es otra vacuna que también está entrando al mercado, Sinovac también y Sinopharm también. Y ustedes pueden ver la eficacia al lado del extremo derecho, ¿no? La vacuna de Pfizer tiene una eficacia del 95%, la de Moderna, que es la que se ha desarrollado en los Estados Unidos, tiene una eficacia del 94%. No tenemos datos de CanSino, hay el de Gamaleyas que se publicó esta semana, ha llegado a 91.6% de eficacia. La vacuna de Sinopharm, el gobierno árabe, como les dije, ha reportado una nota de prensa, pero no hay un artículo que lo diga,
Y tenemos la vacuna de Sinovac, que esta sí es una vacuna que tiene resultados muy controversiales, la que tiene dos asteriscos, porque el gobierno brasileño, que es el que está haciendo parte del estudio, ha reportado entre 30 a 50% de eficacia y Tailandia ha reportado 80%. Entonces, entre varios reportes, la empresa dice 91,3%, pero los reportes individuales por país son muy, pero muy distantes el uno del otro. Entonces, eso genera todavía muchas dudas para la vacuna de Sinovac. Y hay algunas cosas particulares con algunas de las vacunas. La vacuna de Pfizer. La vacuna de Pfizer requiere menos 70 grados de temperatura para conservación y distribución. Eso es una gran limitante, porque eso significa tener congeladores de menos 70 en el punto de aplicación de la vacuna. Yo tengo que sacar el frasco de vacuna de una refrigeradora de menos 70 y esperar que se descongele, abrir el frasco y empezar a vacunar a todos los que estén ahí. Es decir, tengo que usar toda la vacuna inmediatamente. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros miramos el escenario Perú, donde hay refrigeradores de menos 70 grados, poquísimos, pero poquísimos hospitales tienen un congelador de menos 70 grados y probablemente ese congelador de menos 70 grados esté ocupado con plasma en el banco de sangre. O sea, es un congelador ocupado. La ministra dijo en una de las conferencias de prensa, la ministra de Salud Perú, que tenían 8 congeladores disponibles. O sea, 8 congeladores no son suficientes. O sea, solamente si necesitáramos un lote por región, ¿no? y lo pudiéramos guardar en un solo congelador, necesitaríamos 25 congeladores de menos 80. Porque los congeladores de menos 80, además, o de menos 70, requieren luz trifásica, corriente trifásica, ¿no? Estabilizador, o sea, requieren grupo electrógeno porque no podemos apagarlos en ningún momento, o sea, con el riesgo de que se vaya la luz o que le baje la temperatura, la corriente tiene que ser estable. Requeremos personas entrenadas, o sea, no cualquiera puede manejar un refrigerador de menos 70. La gente dirá, pero lo abro y lo cierro. No, o sea, te puedes quemar las manos tocando el hielo de un congelador de menos 70 grados. Entonces requiere cuidados especiales y además tiene que estar en un lugar con sistema de refrigeración o de aire acondicionado porque es un equipo que produce mucho calor. Entonces, eso no lo tenemos. Entonces, en los países desarrollados, tipo Estados Unidos, tipo Inglaterra, tipo Francia o España, han empezado a vacunar con la vacuna de Pfizer. Claro, tienen la logística para poder distribuir en una cadena de frío que preserve a menos 70 grados la vacuna. La vacuna que estamos comprando de Sinopharm requiere de 2 a 8 grados y hay muchas otras vacunas que podrían adecuarse al sistema peruano de inmunizaciones, porque nosotros tenemos buena experiencia inmunizando en las calles y en las casas, pero con coolers. Es decir, podemos mantener la temperatura de una vacuna de 2 a 8 grados, pero no tenemos experiencia. Es decir, no, cero experiencia vacunando, utilizando vacunas que se conservan a menos 70 grados de temperatura. Por último, quería mencionarles el tema de cóctel de anticuerpos neutralizantes, ya para ir acabando y yendo a preguntas, quedan algunos minutos todavía. Es una opción que se está utilizando mucho en Estados Unidos. Este cóctel de anticuerpos neutralizantes ha sido aprobado por la FDA, tiene autorización de uso de emergencia y es una muy buena opción. O sea, lo han repartido en todos los Estados Unidos y se está utilizando. Había una empresa hace muchos años en Estados Unidos que se llamaba Dendreon Pharmaceutical, y esta empresa Dendreon Pharmaceutical empezó a fabricar anticuerpos, estamos hablando de hace 20 años aproximadamente. Empezó a fabricar anticuerpos personalizados, es decir, tomaban los tumores de cáncer de próstata de algunos pacientes, los llevaban al laboratorio, procesaban estos tumores de cáncer de próstata, obtenían algunas proteínas específicas del tumor que eran características de cada paciente y producían un anticuerpo contra esa proteína y luego enviaban, ¿no?, el anticuerpo producido a los pacientes como si fuera una transfusión, y esos pacientes mejoraban, ¿no? Esa tecnología ahora la tiene esta empresa que se llama Regeneron y ellos han desarrollado un cóctel de anticuerpos monoclonales que se llama el RECOP2, que ya lo probaron en macacos y lo pueden ver en la foto de la izquierda y también en la foto de la derecha, pero ahora también ha recibido aprobación para seres humanos y ya lo están usando. Y ustedes pueden ver a la izquierda que con este cóctel de anticuerpos contra el SARS, hay dos anticuerpos, uno que llaman el 10933 y el otro que llaman el 10987. Después de inocular macacos con el anticuerpo y después de infectarlos con el SARS-CoV-2,
ustedes pueden ver en cada una de las curvas de la izquierda, cuando comparan el placebo con el cóctel de anticuerpos, ustedes pueden ver una disminución significativa en la carga viral, ¿no? Un aumento de los anticuerpos, pero sobre todo una disminución significativa de la carga viral. Cuando vemos hacia la derecha, en las curvas de la derecha, el mismo efecto, es decir, agrego anticuerpos recombinantes al macaco, luego le hago el reto del virus, es decir, lo inoculo con virus y luego le pongo otra dosis de anticuerpos, incluso tengo una mejor respuesta, ¿no? Y las fotos de abajo básicamente me muestran que a diferentes concentraciones de dosis yo tengo incluso una mejor respuesta en la disminución de la carga viral. Entonces, disminuye la carga viral, eso condiciona que hay una mejora de la condición clínica de los pacientes y los resultados son similares entre una o dos dosis, ¿no? Pero cuando varío la dosis puedo tener mejores resultados. Esto es importante porque ya estamos hablando de no solamente producir vacunas, sino producir anticuerpos que podrían ser parte del sustento de que el plasma convaleciente podría funcionar. El problema es el título. Cuando yo tengo anticuerpos monoclonales, tengo un anticuerpo específico con título alto que yo puedo manipular, o sea, puedo manejar el título de ese anticuerpo, pero en el plasma convaleciente no lo puedo manejar. Depende de la respuesta inmunológica de cada paciente, ¿no? Y ahora en humanos se ha visto, el estudio ha sido publicado hace unos días, el lunes me parece que fue publicado, cuando se ha utilizado este cóctel de anticuerpos en pacientes con COVID leve a moderado, no para pacientes con COVID que necesiten ventilación mecánica, solamente leve a moderado, se ha visto una reducción importante de la carga viral y los pacientes no pasan a ventilación mecánica. Y además se ha visto que la presencia de estos anticuerpos del cóctel potencia la respuesta de anticuerpos del huésped. Aparentemente hay una especie de efecto boosting en el sistema inmunológico de los pacientes. Y que la reducción, además de la carga viral, se mantiene independientemente de cuán alta sea la carga viral. La carga viral baja a niveles casi indetectables en algunos pacientes y por tanto se reduce la posibilidad de ventilación mecánica o de complicaciones por la infección COVID, y ahí lo están usando en personas de la tercera edad bastante. Entonces, para ir acabando, creo que mensajes importantes para llevarse a casa hoy día es que la vacunación es una de las estrategias de salud pública más exitosas desarrolladas por la ciencia biomédica. Eso es algo que tenemos que recordarlo y es el mensaje que cualquier profesional de la salud debe llevar en el bolsillo y transmitirlo a la población general, y eso es importante. Lo otro que tenemos que recordar es que el éxito de la vacunación depende de cuán efectiva es la vacuna. A lo largo de la historia, nuestras vacunas exitosas han tenido más o menos 70% de efectividad. O sea, tener hoy en día una vacuna con 90% de efectividad en realidad es genial, es lo máximo, ¿no? Pero también hay que tener una buena cobertura de vacunación. Y además, la logística adecuada de conservación, eso es crucial. Si no tenemos una logística adecuada de conservación, cualquier programa de vacunación podría fracasar. Ya no se trata solamente de tener la vacuna, sino de tener la gente adecuada y el sistema de transporte y el sistema de cadena de frío adecuado, una cadena de frío que se tiene que, en el caso de Perú, se tiene que mantener a través de todas las regiones, ¿no? A través de todos los climas que tenemos, más allá de las trabas burocráticas que solemos tener. Lo otro es que tenemos vacunas efectivas para COVID y las que son más efectivas están basadas en RNA mensajero, están basadas en vectores virales y aparentemente, digo aparentemente porque todavía no está la publicación, virus atenuado. Lo otro es que tenemos también el tema de inmunización pasiva utilizando el cóctel de anticuerpos. Muy bien, es lo que quería contarles el día de hoy gracias a la invitación de Juan. Estoy atento a preguntas si es que hubiera alguna. Segundo, muchas gracias por la aclaración. Creo que muchos de los colegas y muchos de nuestros participantes ya le tienen clara de qué tipo de vacunas son las que están en el mercado y qué tipo de vacunas es la que nosotros vamos a obtener y la que está llegando, dice, aquí al Perú. Segundo, te quería preguntar, ¿qué información tienes acerca del doctor Manolo Fernández,
que es un veterinario que dice que tiene una experiencia más de 30 años produciendo vacunas en el Perú, en veterinaria, y que él estaba desarrollando un tipo de vacunas aquí en el Perú. ¿Qué información tengo? Te puedo decir la información que está en la OMS, que es la información oficial reportada, porque hay un repositorio de información de cada país y de cada investigador. Los estudios de vacunas tienen que registrarse, para los que no lo saben o no lo recuerden, cualquier estudio de vacunas tiene que ser registrado en varios repositorios en el mundo, ¿no? Hay un repositorio de ensayos clínicos, que es en la página de clinicaltrials.org, que pertenece a los Estados Unidos, pero todo el planeta registramos ahí los clínicos. Entonces ahí se registra qué es lo que está haciendo el investigador. Luego la OMS tiene un registro oficial, en el que todo el mundo accede y se actualiza todos los días, es el registro oficial de vacunas o de ensayos de vacunas para COVID. Ahí están las 300 vacunas que les he mencionado, y están las fases de cada vacuna y están las publicaciones relacionadas a cada una de las vacunas. Es un repositorio enorme, es de libre acceso y está en la página de la OMS. Ahí está la vacuna del doctor Fernández, la vacuna de la empresa Farvet, y allí figura como una vacuna que está en su fase preclínica, pero ha reportado la semana pasada que los experimentos se han detenido. Entonces, no han llegado a hacer experimentos en humanos. Básicamente han hecho la fase preclínica, que es el desarrollo, los experimentos de desarrollar la sustancia para vacunar en el laboratorio, y han reportado que se ha detenido. No dice ahí el motivo, pero simplemente han detenido la producción. Lo que sí me gustaría aclarar, en base a la información que acabo de mencionar, es que la vacuna nunca existió. O sea, en redes uno es fácil decir, el doctor Fernández tiene la vacuna, cuesta $2. Esa vacuna no existió, porque para que la vacuna exista, tiene que haber una fase 1, una fase 2 de análisis, de prueba en humanos, y a esa fase nunca se llegó. Muy bien, segundo, muchas gracias. Si hay algún participante que desea participar, preguntar, activen su micrófono y podrían hacer la pregunta. Jorge, te escucho. Buenas noches, licenciado Segundo Leo. Muchas gracias por compartir sus conocimientos, excelente exposición. Quería hacer una pregunta. Tenemos información del Ministerio de Salud de que la vacuna que van a traer a aplicarnos al personal de salud es de emergencia. Quisiera que nos explique cuál es la diferencia entre una vacuna de emergencia y una vacuna convencional. O sea, dentro de cuáles son los conceptos. Ya, o sea, no es una vacuna de emergencia. Aquí el concepto hay que aclararlo. Lo que está pasando en todo el mundo desde el año pasado, o sea, voy a remontarme un poco a la historia de antes de la pandemia. Para que un producto de diagnóstico o un medicamento o una vacuna salga a comercialización en cualquier parte del mundo, existe un proceso. Este proceso, entre desarrollo y regulatorio, en tiempos no pandémicos, siempre ha durado 5, 7, 8 años, y para algunas situaciones sigue durando décadas. O sea, VIH, por ejemplo, es el mejor ejemplo que tengo, tiene décadas, todavía no hemos terminado. Entonces, pero para algunas otras, como ébola, por ejemplo, tomó menos tiempo, le tomó a Gamaleya un año. Entonces, lo que ha pasado con las pruebas de diagnóstico, con los medicamentos, con las vacunas ahora, es que las agencias regulatorias, FDA en los Estados Unidos, la Comunidad Europea en Europa, Anvisa en Brasil, Digemid en Perú, todas estas agencias lo que han lanzado es lo que se llama la autorización de uso de emergencia. Es decir, estamos evitando una serie de documentación burocrática, que es la que regularmente tendríamos que pasar en todo el mundo, y estamos autorizando el uso por motivo de la emergencia sanitaria. Eso está pasando en todo el mundo. Es decir, en Estados Unidos se están vacunando con su vacuna de Moderna y la vacuna de Pfizer, lo mismo que en Inglaterra, sin que hayan terminado los estudios de fase 3. Normalmente deberíamos terminar primero los ensayos de fase 3 y luego pasar a decirle al agente regulatorio, ok, ya terminé mi ensayo de fase 3, revisa mi información y dame la aprobación para uso.
nos hemos saltado todo ese proceso, lo hemos hecho más rápido para tener una vacuna disponible más rápidamente. Eso es la autorización de uso de emergencia. Eso ha pasado con las pruebas de diagnóstico también el año pasado y sigue pasando hasta ahora porque todavía tenemos la autorización de uso de emergencia abierta. Ahora, pero en paralelo también hay que decir que para muchas vacunas que hemos producido antes, reclutar 4.000, 5.000, 20.000 voluntarios nos tomaba 3, 4, 5 años. Hoy en día, ¿qué ha pasado? Y ustedes lo han visto en la noticia. Necesito 3.000 voluntarios, dijo Cayetano el día sábado. El domingo ya estaban llenos los 3.000 voluntarios. Es decir, ha sido mucho más fácil reclutar todos los voluntarios que antes nos hubiera tomado 2 o 3 años reclutar, ¿no? Entonces, por eso es que la autorización de uso de emergencia. No es que sea una emergencia, no es que alguien diga, tengo la vacuna y no la apruebo y por emergencia se usa el Estado, hay ensayos clínicos, hay estudios, pero el aspecto burocrático, regulatorio, de papeleos, eso que se está saltando. Un segundo. Aquí hay una pregunta de nuestros participantes. Dice, ¿qué conocimientos hay acerca de los efectos secundarios? Yo creo que podemos incidir más en la vacuna que van a llegar acá al Perú para saber a qué atenerse y qué es lo que puede producir al introducir este tipo de vacuna a un organismo. Ahora, los efectos secundarios que conocemos son los que están reportados en este momento en la literatura. O sea, algunas vacunas han empezado con fiebre, dolor en el sitio de inoculación, dolor de cabeza ligero. Algunas personas no han tenido ningún síntoma secundario. En realidad, mucha gente está preocupada por los efectos a largo plazo. No los conocemos porque el largo plazo todavía no existe para estas vacunas. Estas vacunas tienen en el mercado menos de 6 o 7 meses. Así que los efectos adversos que conocemos son los inmediatos, nada más. O sea, y es lo que conocemos en todo el mundo. Son los clásicos efectos secundarios después de una vacunación. Cuando vacunamos a un niño contra la difteria, el tétano, le da fiebre, le da enrojecimiento, empieza a llorar, le duele la cabeza, le damos un Panadol y se calma. Esos mismos efectos estamos viendo ahora. Muchos dirán, pero hay gente muriendo. No podemos acusar a la vacuna, tampoco podemos decir que no ha sido la vacuna, es decir, no tenemos la certeza. Lo que sabemos de antes de la pandemia es que todas las vacunas tenían efectos adversos, como cualquier medicamento. Es decir, cualquier sustancia extraña al cuerpo tiene efectos adversos. Y hay vacunas como la de la fiebre amarilla que, por ejemplo, reportaban mortalidad de 1 o 2 por cada 100.000 vacunados. Eso ha pasado en el Perú mucho, y en varios países. En el caso del papilomavirus, por ejemplo, que se vacunaba mucho a las niñas, había asociación con síndrome de Guillain-Barré también. Entonces, siempre existe la posibilidad del efecto secundario, pero eso depende básicamente de la respuesta inmunológica de cada persona. Cada persona en ese sentido es diferente a la otra. Bien, es cierto, segundo. Yo creo que cada organismo es todo un complejo que tiene que ver con muchos factores que al ingresar un nuevo ingrediente dentro del organismo, este va a reaccionar de diferente manera y eso es lo que uno no sabe, cómo puede reaccionar cada cuerpo. Acá Roberto pregunta, debido a la pobre logística que existe en nuestro país, ¿es posible que de algunas personas solamente accedan a una dosis? ¿Sería posible completar la segunda dosis con una vacuna o una marca o mecanismos diferentes a la cual cuál será la conducta a seguir en estos casos? Mira, voy a contestar esa pregunta, pero con lo que supongo, porque no sabemos que se haya vacunado personas con 2 mecanismos diferentes. Yo asumo que tiene que completarse las 2 dosis. Ahora, en los estudios que hemos visto, con una dosis hay protección. Y en realidad la segunda dosis se pone de refuerzo para incrementar esa protección. Por ejemplo, en el caso de la vacuna de Pfizer, con una buena dosis, la persona, al menos hasta el seguimiento de 120 días, las personas seguían bien protegidas, ¿no? Entonces, pero sí es obligatorio la dosis. Yo creo que aquí lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales de la salud es reforzar el tema de la responsabilidad ciudadana. La responsabilidad ciudadana no es comunitaria, la responsabilidad ciudadana es individual. Entonces, si yo acepto vacunarme con una dosis, a pesar de que me duela la cabeza o me dé fiebre ese día, tengo que recibir la segunda dosis. O sea, porque mi responsabilidad individual en ese momento, se convierte en responsabilidad para los que están cerca, a los que no quiero contagiar. Bien, aquí hay otra pregunta de Clinton Espinosa. Dice, ¿qué tan peligroso puede ser utilizar una vacuna ARN sabiendo que en el esquema de vacunación en el Perú
no figura que nunca hemos Hola, buenas colocado. noches. Se estaría manipulando en el material genético y eso sería grave. Quisiera despertar alguna multiplicación, una mutación en las enfermedades autoinmunes. No, porque es difícil que suceda, ¿no? Casi imposible, porque recordemos que no estamos inoculando ADN, es decir, no estamos inoculando un genoma completo, estamos inoculando solo un fragmento de RNA mensajero, es decir, estamos entregando solamente un mensaje, produce esto. Recordemos que el RNA mensajero es el que le dice al ribosoma, ok, fabrica esta proteína o fabrica este componente de la proteína, este péptido. Y lo que estamos haciendo al poner el RNA mensajero es decirle al ribosoma, fabrica esto, nada más. No, es como que yo le llevo madera al carpintero y le digo, hazme una puerta. El carpintero no me podrá hacer un piso, una puerta, con ese pedazo de madera. No me va a hacer un caño, porque no le he dado ese mensaje. Le he dado el instrumento y es lo único que podría hacer. Lo más que podría hacer el ribosoma es no recibir el mensaje y se destruiría el RNA mensajero. Ok, aquí Jorge Maguiña quiere hacer una pregunta. Adelante, Jorge. Hola, buenas noches con todos. Bueno, segundo, primero felicitarte por la presentación. Siempre es un gusto escucharte. Gracias. En vista pero quizás primero separar y diferenciar claramente entre eficacia y efectividad, ¿no? Porque los ensayos que bien has presentado, todos ellos hablan sobre eficacia de los ensayos de las vacunas, de estos efectos que se están observando. Una cosa es ver la efectividad, ¿no? La efectividad que vamos a ver en el mundo real, en el campo. Algunos investigadores se han pronunciado al respecto, y esto salió hace unos días en el New York Times, sobre que el efecto de las vacunaciones no llegaría a ser lo que en realidad estos 95% o 90%. E incluso si estamos en un escenario en el Perú con una cobertura de vacunaciones para muchos de las vacunas que tenemos que con las justas llegan al 85%. Estamos hablando, solamente para hablar de influenza no supera ni siquiera el 60%. Estamos hablando de un reto muy fuerte, ¿no? En términos de sistema de salud. Mi pregunta sería, pensando en la vacuna que va a llegar, que nos alertan un 75-78% de eficacia, en el Perú, para un mundo real, ¿cuánto estimarías tú que sea en realidad la efectividad que podríamos tener? Como una primera pregunta. Y yo me imagino que alguna de las cosas que deberíamos de pensar también es empezar a hacer estudios que traten de ver la inmunogenicidad de las personas, ¿no? La respuesta que va a haber al hacer las cortes de seguimiento. Pero tampoco no tenemos las herramientas para poder medirlo. Claro. ¿No? Entonces, no sé qué opinas al respecto. Muchas gracias. Mira, yo no creo, o sea, yo sospecho que se va a comportar como la vacuna para la influenza, ¿no? La vacuna para la influenza en los países más desarrollados tiene una efectividad del 50%, más o menos, 60% máximo, no llega más. En el Perú eso es incluso mucho más bajo, entonces podríamos tener lo mismo que pasa con influenza, pero con influenza, a pesar de que no tenemos informes oficiales del Ministerio de Salud, tenemos grandes dificultades. O sea, ¿a quién vacunamos para influenza, por ejemplo? Vacunamos a los ancianos y vacunamos a los niños. O sea, a los del medio no los vacunamos. Cometemos el error de solamente vacunar a las personas vulnerables y evitamos vacunar a las que creemos que son no vulnerables. Entonces, eso es un problema, porque finalmente tú lo que quieres es no transmitir la infección, que no se transmita en la comunidad. Uno de los conceptos que hemos aprendido de la década de los 80 es disminuir la carga viral comunitaria. No estamos hablando mucho de carga viral comunitaria en estos días. En VIH, en hepatitis hablamos mucho de carga viral comunitaria, pero en SARS no hablamos de eso. Y nosotros, por el tipo de epidemia que hay en el mundo, tenemos una carga viral comunitaria muy alta. No sabemos dónde está el virus, se transmite con mucha mayor facilidad. Las nuevas mutaciones que están saliendo del virus son mucho más efectivas en términos de transmisión, en términos de efectividad. Es decir, el virus se está volviendo más eficiente en algunas zonas. Entonces, eso hace de que el reto para nosotros sea vacunar a todos, vacunar a todos, eso es uno.
que todos reciban todas las dosis y que además la vacuna logísticamente les llegue a todos bien, es decir, que llegue la vacuna tal y como sale del laboratorio, porque el mundo real no es un ensayo clínico. Si yo logro un ensayo clínico 80% es porque estoy llamando a la persona diciéndole venga a vacunarte, venga a vacunarte, venga a vacunarte, voy a su casa o incluso le doy un reembolso económico porque está perdiendo de trabajar ese día o de repente le estoy dando el paliativo para el efecto adverso. Entonces, ese mundo del ensayo clínico, que es un mundo ideal, yo no lo tengo en la calle. En la calle tengo el mundo real. En el mundo real, el peruano es, ya me siento bien, primera dosis, ya para qué me voy a poner la segunda si ya con esta no me contagio. Y probablemente mucha gente va a decir, me vacuné y dejo de usar la mascarilla. Entonces, la mascarilla llegó para quedarse 3 o 4 años con nosotros. El lavado de manos, el distanciamiento social ha llegado para quedarse por varios años con nosotros. Lo que tenemos que entender como sociedad es que nunca antes una epidemia ha durado un año o medio año. Las epidemias que han sido contenidas, como MERS o SARS-1, que son las que hemos erradicado en los últimos 20 años rápidamente, se han dado en sociedades autoritarias, es decir, donde el rey dice, párense de cabeza y todos se paran de cabeza. Ahí hemos podido derrotar al SARS y al MERS. Pero aquí no estamos en ese tipo de sociedad. Entonces nuestra cultura social creo que va a afectar mucho la efectividad de la respuesta a la vacuna. Y eso recién lo vamos a aprender a partir de la próxima. Y mira qué buen mensaje le das, porque justamente eso es algo en lo cual hasta ahora el ministerio, por ejemplo, no se pronuncia al respecto. Porque si bien es cierto, van a empezar los procesos de vacunación y muchas de las personas, esta es primera fila, va a comenzar a tener esta respuesta, pero obviamente va a llegar a la población de acá a 6 meses más. Y la población lo va a tomar de una manera diferente. Lo que tú has dicho completamente es cierto, ¿no? Tiene que quedarse la cultura del uso de la mascarilla, la cultura del distanciamiento social. Pero esto, poco estoy viendo que el Ministerio de Salud esté trabajando en esto. O sea, fortaleciendo el mensaje de que, oigan, eso va a ser de acá a largo plazo. Muchas gracias, Segundo. Ha sido un gusto nuevamente escucharte. Chao. Sí, gracias. Gracias, Jorge, por tu participación. Segundo, en estos programas de vacunas que se dan a nivel de Perú, siempre se dice que para poner una vacuna una persona tiene que estar sana, no debe tener ninguna alteración metabólica, no debe ser con fiebre, no debe tener algún tipo de comorbilidad. Entonces, esta vacuna que viene para el coronavirus también debe seguro tener las mismas rigurosidad para colocar, ¿no? Y por lo tanto no se va a poder vacunar a todos al mismo tiempo. Bueno, tenemos una ventaja, Juan. Este virus, esta infección por SARS se parece a la gripe. Por tanto, si alguien se aparece con gripe, no puedo decir no lo vacuno. Más bien le tengo que hacer una prueba molecular para descartar COVID. Eso es lo que tendría que pasar. Es decir, yo necesito un sistema de vacunación que esté acompañado de un sistema de diagnóstico. De hecho, y aquí estamos hablando no de diagnóstico en el INS, ¿no? O sea, no centralizado. Necesito un diagnóstico masivo en campo. Es decir, yo mando a mi equipo de vacunación y mando a mi equipo de PCR rápido, que me dé el resultado rápido para ver si vacuno o no vacuno. Entonces yo como ministro, ¿no? O sea, si yo fuera ministro, digo, ok, vamos a vacunar con esta vacuna, pero necesito un equipo de respuesta rápida para diagnóstico en campo. Porque necesito diferenciar rápidamente quién tiene y quién no tiene la infección. Al que tiene la infección no lo voy a vacunar en ese momento. Eso quiere decir, que las personas que ya han tenido el COVID-19, ¿es necesario vacunarlo o hay que esperar un tiempo para que pueda programarse para la vacuna de estas personas? Por lo que estamos viendo hay reinfección. Creo que deberían vacunarse. Sí, yo también digo porque este tipo de virus ya ha mutado como 8 a 10 veces desde que salió desde allá. No sabemos si hay variante peruana, no sabemos. En realidad sabemos de la variante brasileña, de la variante sudafricana, de las dos variantes inglesas. Sabemos de esas variantes porque ellos hacen vigilancia genómica, es decir, en el caso de Inglaterra se dieron cuenta porque ellos están tomando más o menos entre 4.000 a 8.000 muestras para hacer el secuenciamiento genético. Nosotros no tomamos ni una.
¿no? Entonces, no estamos en ese nivel. No es porque no tengamos la tecnología, ni porque no tengamos plata. O sea, plata tenemos, tecnología tenemos, es decir, política. Entonces, si tuviéramos la decisión política de hacer secuenciamiento permanente por regiones y por muestras, o cada mil muestras hacer un secuenciamiento, podríamos saber si es que el virus está mutando localmente. Que probablemente pase. O sea, los que sabemos algo de biología sabemos que mientras más pasos tenga el virus entre organismos vivos, más posibilidad de mutar. Este virus no muta mucho, o sea, tiene una tasa de mutación bastante baja, pero en la medida de que se pasa de una persona a otra, la posibilidad de mutar aumenta, ¿no? Y de hecho, o sea, si nosotros tenemos 2 millones de infectados, o sea, de hecho que por ahí debe haber alguna mutación peruana, ¿no? Así es. ¿Algún participante que desea hacer una pregunta? Por favor, abre su micrófono y puede hacerle directamente la pregunta al licenciado. Yo creo que no hay más. Bien, licenciado Segundo, ha sido... Bueno, aquí hay unas preguntas que yo creo que ya ya se ha conversado sobre la vacuna contra el HIV y el cáncer. Al HIV todavía no hay vacuna. Para el cáncer lo que tenemos es para el papiloma virus, que es la que se está desarrollando. Y hepatitis B. Y la hepatitis B, ¿no? Para el cáncer del hígado. No hay más. Bueno, la última pregunta que está en el guión es que la vacuna es menos efectiva. En la segunda variante inglesa es menos efectiva. Con la primera variante inglesa sí era efectiva. Con la segunda hay menos efectividad. Muy bien. Te agradecemos enormemente, Segundo, por la participación, por habernos accedido a dictar esta charla, que es sumamente importante conocer cuáles son los tipos de vacuna, cuáles son su efectividad, la eficacia que Jorge estaba comentando, y sobre todo recalcar, ¿no?, de que nosotros como personal de salud también debemos influir en esto, en que deben tener siempre de cumplir los protocolos de seguridad que nosotros siempre se está hablando en el ministerio. El distanciamiento, el uso de mascarillas, el lavado de manos, es lo que nosotros debemos impulsar. Y otra de las cosas, según que he estado viendo, es que mucho personal de salud trabajan con un vestuario dentro del hospital y los veo en el mercado, los veo entrando a un restaurante, los veo entrando a un centro comercial con la misma indumentaria con que están trabajando dentro de un servicio de salud. Yo creo que ese tipo de conducta también debemos cortarlas. Yo creo que debemos tener una ropa, un vestuario para trabajar dentro del hospital o dentro del centro de salud y otra para estar en la calle y salir. Entonces, de esa manera no debemos contaminar ni llevando microbios hacia el hospital o al centro de salud, o también sacando, que son lo más fuertes, que son multiresistentes, sacando hacia la comunidad. Yo creo que eso también debemos reforzar. ¿Tú qué dices? ¿Cuál es tu opinión? Yo lo que creo que tenemos que recordar, seamos de personas de salud o no, tenemos que recordar que estamos en pandemia, que esto no se ha acabado. O sea, nosotros cuando terminó la primera ola pensamos que se había acabado la epidemia no se ha acabado. Insisto con el mensaje de que estas epidemias no duran 1 o 2 años, duran mucho más tiempo. Hay 3, 4, 5 olas regularmente. Históricamente la gripe española está reportada como que duró 3 años, pero recordemos que la gripe española sucedió en paralelo con la Primera Guerra Mundial. No se registró la información para evitar que el enemigo se enterara de quién tenía más casos de gripe española. Entonces la gripe española oficialmente duró más de 5 años. Y era un virus menos agresivo que el que tenemos ahora. Eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es algo que toda la población tiene que aprender. Las epidemias no se van rápido. Lo segundo es que si soy personal de salud, tengo que transmitir el mensaje. O sea en mi casa, sea con mis amigos, sea con los vecinos, quien sea, tengo que transmitir el mensaje. Nuestro rol preventivo es importantísimo. No debemos olvidarlo. O sea, el hecho que yo sea laboratorista, o sea farmacéutico, o sea obstetriz, no quiere decir que la persona o el paciente o el producto que tengo que trabajar en el que me he entrenado, ¿no? La prevención es parte de... que venga la vacuna no significa que vamos a estar libres. Aprovecho para contestarle a Mercy. No tenemos información
de efectos adversos en personas con comorbilidades. Hay muchos pacientes en estudios actuales con cáncer y con diabetes que se han vacunado y les va bien. Existe esa información ya y está disponible. Eh, lo otro que tenemos que hacer, Juan, es ser consecuentes con nuestros mensajes, ¿no? Yo puedo decir, y lo ves en redes, en realidad no tienes que ir muy lejos, lo ves en la televisión, lo ves en redes, ¿no? Tienes muchos colegas, muchos amigos que publican frases en la internet, en redes sociales, y dicen, el día que te infectes no vengas a verme, no ruegues por oxígeno, no ruegues por una cama, ¿no? O sea, para mí esos mensajes me molestan, o sea, ¿no? Pero esa misma persona al día siguiente se toma una foto almorzando con su colega del hospital y la publica en su mismo Facebook. Entonces esos mensajes son contraproducentes, ¿no? Porque por un lado le estoy diciendo al otro que no salga, que no se exponga, pero por el otro lado le estoy diciendo a ese otro que yo sí me puedo exponer. Entonces esta es como la historia de Superman y Superchica, ¿no? Estamos tratando de demostrar quién es más fuerte y esa no es la idea. La idea, insisto, es transmitir a través de nuestras acciones, de nuestros contactos, mensaje de prevención. Esto es lo único que va. Si nosotros hubiéramos cumplido la cuarentena de manera estricta, con ciudadanía responsable, otra sería la historia del Perú, pero nosotros tenemos otros problemas asociados que están ahí acompañando, ¿no? El tema de la informalidad, el tema de la pobreza, el tema de la falta de ciudadanía, el tema de la falta de cumplimiento de deberes. Hay una serie de problemas de los que mucha gente no habla, pero que están allí y que finalmente terminan causándonos todos los problemas que nosotros tenemos alrededor. Todavía no entendemos que las acciones individuales en ese sentido tienen gran impacto en la población. Gracias. Eso es lo que hay que entender. Gracias. Muy bien, Segundo. Muchas gracias. Muy agradecido por tu participación. Nos has dado muchas otras luces de lo que ignorábamos sobre la vacuna, el mecanismo de acción, los tipos de vacuna que hay y el tipo de vacuna que va a llegar acá al Perú. Entonces ya sabemos, nuestros oyentes, los participantes que tenemos han llegado a más de 70. Yo creo que ya tenemos un mejor panorama de lo que significa los tipos de vacuna y cómo se debe aplicar acá. Muchas gracias, muy agradecido por tu participación y seguro que vamos a contar en otra oportunidad también contigo para seguir hablando de estos temas que están, que es muy interesante y nosotros debemos conocer de primera mano de personas investigadoras así como tú, que tienen una información del día a día, una investigación científica, información científica en la mano, la cual yo creo que estás apto a compartir con nosotros. Gracias, Juan, también por la invitación. Gracias a todos por su asistencia. Muchas gracias. A nuestros participantes debemos informarle de que el día 12 de febrero vamos a tener otra charla cuyo tema es el uso de plasma convalecientes en pacientes COVID-19, algo que también lo tocó así como un refilón el licenciado Segundo León. Pero esta vez la ponente va a ser la licenciada Lisette Fernández Bolívar, que es una máster en banco de sangre e inmunoterapia. Nos encontramos entonces el próximo viernes 12 a las 8 de la noche para compartir los conocimientos con la licenciada Lisette. Un abrazo a todos y cuídense mucho. Hasta el próximo viernes. ¿Qué tal? ¿Cierto o no? Recording has stopped.